Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Yo soy Dafne Gutiérrez y me da muchísimo gusto recibirlos en esta quinta temporada de su programa Tabú, producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que en esta ocasión transmitimos completamente en vivo desde las instalaciones de Level Social Club, ubicado en la capital michoacana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema interesante a tratar: eutanasia o envejecimiento. Uno de los procesos naturales que, bueno, sin lugar a dudas debe de pasar el ser humano al llegar a la vejez es ese desgaste emocional, físico, mental. Desafortunadamente también llegan algunas veces las enfermedades terminales y para eso, pues muchas veces uno se inclina, por así decirlo, a este proceso, pues la eutanasia. Para eso vamos a platicar más adelante con este panel de invitados que tenemos hoy en esta noche, pero antes también voy a saludar a mi amiga, mi compañera Luisa Zamudio. Luisa, ¿qué tal? Ay, pues un placer de estar nuevamente aquí en esta quinta temporada de Tabú y estar abarcando este tipo de temas, Dafne, que de verdad tienen mucha controversia y sobre todo si aquí en nuestro país está legislado lo que es la eutanasia, porque también sabemos de el buen morir, la muerte asistida. Entonces, ¿será lo mismo? Eso lo vamos a descubrir precisamente con nuestros invitados. Así que, claro. ¿qué te parece si los presentamos? Presentamos. Doctora Janet Soto, médico anestesiólogo, especialidad algología. Gracias por acompañarnos. Gracias, mucho gusto. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y que me hayan invitado a este. Bienvenida. Gracias, Janet. Bienvenida, doctora. Gracias. También tenemos a otra doctora, Miroslava Ramírez, quien es tanatóloga y psicóloga. Miros, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada, gracias. Gracias, Mira, por acompañarnos. Y Guillermo Arteaga, abogado. Guillermo, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes aquí nuevamente refrendando la amistad y muy contento de estar con ustedes. Gracias. Así es. Bueno, pues damos inicio. Antes que nada, me gustaría preguntar, ¿qué es la eutanasia? ¿Cuál es ese término bien definido de lo que es la eutanasia y cómo es que se diferencia de las demás muertes? De las demás muertes, sí, efectivamente la eutanasia, bueno, se conceptualiza como el asistimiento al bien morir. Vamos a ver un poquito aquí la cuestión de la eutanasia. Obviamente está prohibida en México la eutanasia, pero algunos estados han transitado ya a generar una ley nueva que permite la autoeutanasia. Entonces la eutanasia y ¿cómo dijo usted? La muerte digna. La muerte digna, el suicidio asistido. Sí. Sí, bueno, luego se manejan como sinónimos, pero efectivamente la parte esta del suicidio asistido, bueno, efectivamente nuestro Código Penal aquí en Michoacán lo tipifica esta figura y efectivamente la sanción, el artículo 138 del Código Penal, y bueno, la define, dice: a quien ayude a otra persona para que se prive de la vida, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión, mientras que el suicidio se consume. Si el sujeto activo del delito prestar el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo, o sea, la muerte, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión. Así es. Ahora bien, a nivel global, existen países donde está permitido y es legal la eutanasia. Recientemente, incluso apenas el año pasado, en 2023, apenas Cuba precisamente y Portugal se unieron a esta lista de 6, 7 países.
Y precisamente apenas en febrero de 2024, que bueno, acaba de ser, Sí. también ya se une el Ecuador. Esto significa que ya hay más países que precisamente ya tienen ese proceso de legalización de lo que es esta muerte. Ahora bien, doctora, ¿quiénes son esas personas que tienen derecho a pedir la eutanasia? Los enfermos que tienen un padecimiento terminal, llamamos a aquellos o que son enfermos terminales, aquellos que tienen una enfermedad progresiva, incurable e irreversible, que le va a desencadenar la muerte en un lapso no mayor a 6 meses. Ese es un enfermo terminal. Entonces son las personas que se beneficiarían de la eutanasia en estos países, obviamente que ya está aprobado. Así es. Pero, Guillermo, ¿por qué en nuestro país aún no está permitido? Mire, precisamente se está transitando a la cuestión, sí está permitida la ortotanasia. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, se entiende, es la muerte digna, cuando efectivamente una persona está en una situación terminal. Esta ley que inició precisamente en la Ciudad de México como primera entidad de gobierno o demarcación territorial que la aprueba, que luego le ha seguido Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit. Bueno, establecen esta ley para la muerte digna. Tiene que ser aprobada por el Congreso. Viene siendo la ley de voluntad anticipada. De voluntad anticipada. Sí, así es. Así es, donde efectivamente uno de los requisitos primordiales es que la persona autorice se le dé un tratamiento pues ya de muerte digna. Pero a ver qué pasa cuando la persona no está en la capacidad. Pues tienen que ser ahí los parientes cercanos. Tiene que cuidarse el aspecto legal siempre de que no haya pues una cuestión dolosa, pero se está transitando en esta nueva ley en ese sentido, y con esta nueva figura de la ortotanasia. Es ortotanasia. Que bueno, es prácticamente la eutanasia en las que tiene esta nueva significación de la muerte digna, la muerte, como dijo aquí la compañera. Así es. Así. Miros, tú que estás enfocada a la psicología y a todas estas cuestiones del desarrollo, obviamente, de la persona, del ser humano, ¿qué nos puedes decir acerca de estas personas? ¿Tienen derecho también a pedir esa muerte digna? Hay un complejo problema bioético alrededor de todo esto. Todos podríamos tener el derecho, pero hay una situación religiosa, social, biológica, psíquica, emocional que compromete el hecho de que se legisle precisamente, o que las personas puedan ser empáticas y sensibles al dolor físico y el dolor emocional que puede atravesar un paciente, ¿no? Entonces, puede que el dolor físico a veces no sea tan fuerte como el dolor emocional, o viceversa, que el dolor físico le deje lejos al dolor emocional. En ambos casos debemos saber diferenciar entre lo que es una eutanasia y lo que es un suicidio asistido, en donde el primero es ejercido por un personal sanitario, por un médico, y el segundo, en efecto, también por un personal sanitario o por el mismo paciente que recibe el medicamento del médico tratante. Entonces, en ambos casos es importante diferenciarlo porque hay el respeto al derecho de elegir vivir o morir, pero esto tiene, como les comento, muchísimas agravantes o cuestiones que predisponen a la decisión. Bien, Daf, vamos a ir una pausa y regresamos enseguida para seguir hablando de este tema, que es muy importante además conocer cada una de las definiciones y hacia dónde vamos a ir legalmente. Vamos a una pausa y regresamos. Cuando avanzamos en edad y no somos capaces de sostenernos o de interactuar con los demás para ofrecerles nuestro amor, para ofrecerles nuestra experiencia o nuestra vida, nuestro cariño, nuestro contacto, ahí empezamos a dudar de que el vivir tenga sentido. En primer lugar, de que la eutanasia está prohibida, no está permitida.
Se ha transitado ya algunos estados, como les digo, que también está Michoacán, que tiene esta ley de voluntad anticipada, que es el derecho a una muerte digna. Estamos ya de regreso aquí en su programa Tabú. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Level Social Club, aquí en nuestra ciudad de Morelia. El tema que estamos abordando en esta ocasión es envejecimiento y eutanasia. Seguimos con este tema, Daf. Seguimos porque evidentemente, bueno, pues ha sido un tema polémico en los últimos años y qué ganas de descubrir, ¿no? Todo lo que lleva detrás de lo que hay detrás de esta palabra. Ahora bien, sabemos que, por ejemplo, en México no es la cuestión, bueno, más bien es una cuestión legal la que nos impide pedir una eutanasia, doctora. ¿Está usted de acuerdo en que las personas o qué tipo de proceso se debe de hacer ante las autoridades para que precisamente estas personas que ya está terminando su ciclo vital y que ya no quieren incluso vivir, y que, como decía Luisa fuera de cámaras, hay personas en que pues nos resistimos a perder a un ser querido, insistimos en que siga luchando por su vida y que, bueno, el término de la vida va a ser de forma natural, cuestiones religiosas hasta que Dios quiera, etcétera. Sí. Pero, ¿cómo podemos manejar o de qué forma la familia puede también influenciar en que una persona pueda tomar esa decisión? Pues yo creo que depende de muchos factores, depende de el sufrimiento de la persona, el que la persona pueda tomar esa decisión y que esté en pleno uso de sus facultades mentales. Pero hay ocasiones en que la familia, viendo el sufrimiento que ya tiene el paciente y que es un paciente en el que no se espera una sobrevida de más de 6 meses por la enfermedad que ya padece diagnosticada, que obviamente ya tiene un enfoque paliativo, no curativo, sino hacia control de síntomas nada más, pueda decidir en dado momento pues que se lleve a cabo esta acción. Cuando él ya no esté en uso pleno de sus facultades mentales, sí la familia puede decidirlo. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que nosotros dentro de nuestro quehacer como algólogos tenemos también otras opciones, por ejemplo, para pacientes también terminales, que tienen enfermedad terminal y que tienen síntomas a veces refractarios de difícil tratamiento, por ejemplo, pacientes con cáncer, en donde se pueden aplicar sedaciones paliativas. Pero estas sedaciones paliativas, pues sí tienen sus indicaciones precisas y van a ir de acuerdo al grado, por ejemplo, de si los síntomas pueden ser reversibles o son irreversibles y al tiempo de vida del paciente. O sea, también son otras opciones que se pueden realizar. Y que eso también nos va a evitar de alguna manera el sufrimiento del paciente, o sea, para darles una adecuada calidad de vida. Y ahora sí como que la familia tiene que entender eso precisamente. Claro, también. o sea, hay otras opciones, no solo nada más eutanasia, porque aquí pues como no está aprobada, entonces sí hay mucho conflicto con eso, pero sí tenemos otras opciones para evitar el sufrimiento. Miroslava, emocionalmente, ¿cómo afecta también a la familia que ese familiar, ese ser amado, tome y pida que se le practique la eutanasia o la muerte asistida? Aquí hay una situación interesante. La prolongación de la vida, que últimamente, en las últimas décadas, estamos viendo que la tecnología y la ciencia nos hace avanzar y crecer en edad, que no es lo mismo que envejecer, ¿no? Ajá. Pero nos volvemos más grandes y prolongamos la vida y nos damos cuenta que no siempre tener más años implica estar más sano. Y entonces podemos tener personas de 63 que ya tienen achaques de 90 o personas en los 96, 98 que no mueren, pero que ya no comen, no hablan, no reconocen a sus familiares, no se mueven, por supuesto, no son capaces de interactuar en su medio
Y naturalmente que los cuidadores aquí sufren emocionalmente y también los alcanza la enfermedad emocional al ver sufrir y al ver deteriorarse aceleradamente, pero de manera prolongada, a este familiar al que aman. Entonces, por supuesto que este tema es importante porque además de la legislación tenemos que echarle un vistazo a la salud mental, que es mi área, ¿no? Así es. Y la salud mental puede deteriorar órganos internos de una manera muy importante, no nada más para el paciente en estado crítico, sino para quienes cuidan. Aquí, quien cuida al cuidador es una incógnita también importante, ¿no? Cuando estamos hablando de si tenemos o no el derecho de decidir cuándo morir, aquí también valdría la pena ver el derecho de los demás a poder tener una vida regular. Por ejemplo, los hijos de una madre que está postrada ya de años y que los hijos tienen una familia, tienen trabajo, tienen también cuestiones de salud o financieras que atender y tienen que turnarse para estar al tanto de la madre y además del padre que no ayuda y que ya dejó caer a la señora o que ya complicó las cosas. Cuando avanzamos en edad y no somos capaces de sostenernos o de interactuar con los demás para ofrecerles nuestro amor, para ofrecerles nuestra experiencia o nuestra vida, nuestro cariño, nuestro contacto, ahí empezamos a dudar de que el vivir tenga sentido, ¿sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista humanista o emocional o protector de la afectividad, también podemos ver que, bueno, para algunas personas es importante mantenerse apegadas a sus creencias o a sus principios yoicos o valores humanos, pero que también aquí entran en entredicho, como lo que yo les mencionaba, ¿no? Unas cuestiones de cultura, de educación. En nuestro país se ha visto esto retrasado por la ausencia de comunicación, por la ausencia de información y por la cultura que tenemos a veces de negar las posibilidades, porque nuestra tendencia como latinos es al apego, ¿no? Curiosamente es, ay, como pobrecita mi mamá, ¿cómo la vamos a matar? ¿Cómo la vamos a desconectar? Y los términos confunden a la mente y entonces estamos sintiéndonos culpables y estamos minimizando el valor de la persona en toda su dimensión. La dignificación de la persona entra ahí en otro conflicto. Por eso cuando tenemos pacientes así, la psicoterapia es recomendable para la familia, para los cuidadores. Obviamente que para el paciente en muchas cuestiones no es posible, pero es importante que sepamos que la salud mental se deteriora tan rápido y genera dolores psicosomáticos también muy claros cuando esto no está bien. Y precisamente también ahí entra al caso lo que muchos pacientes que ya no es ni por dolor, ya no piden la eutanasia ni siquiera por dolor, sino por lo que tú acabas de mencionar, esa falta de dignidad o el simple hecho de volverse una carga, ¿no? Por así decirlo, a sus familiares, que muchas veces, desafortunadamente, no quieren hacerse cargo de sus papás también. Es agotador, llega a ser agotador y llega a generar culpa, resentimiento, frustración, enojo, y eso naturalmente son emociones que no se evaporan. Todos sabemos, bueno, deberíamos saber que cada emoción que acabo de mencionar genera un neurotransmisor que actúa de manera literal sobre el estado físico de una persona. Ya no tendríamos un enfermo, ya tendríamos varios enfermos, pero sobre todo si el cuidador es de la familia, ¿no? Yo creo que se va degradando esto, se va haciendo muy cansado, como tú lo dices, y ya es una afectación de varias personas. Y la vida digna, que yo digo que todos tenemos derecho a una vida digna y a una muerte digna, pero lamentablemente en nuestro país seguimos todavía pensando que no es así. Quizás es nuestra cultura. Elegimos en muchas ocasiones muy tarde cómo queremos morir, pero las personas elegimos ahora cómo queremos morir, a veces inconscientemente. No queremos beber agua, no queremos hacer ejercicio, somos amantes de las cirugías, todo lo queremos de manera mágica. Y esa es ahorita la manera en la que nos estamos preparando para morir. Entonces tampoco se trata de llegar a un estado vegetativo, a un estado ya deteriorado, donde no me cuidé jamás y ahora quiero que me cuiden.
donde no me cuidé jamás, me causé dolor porque no me instruí, porque no me protegí, pero ahora alguien más tiene que encargarse de lo que yo no me encargué. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Y te lo dicen. Por eso tengo hijos, porque cuando yo esté ya más grande, para que me cuiden. Y lamentablemente, a estas alturas, aún está esa manera de pensar. Pero seguramente será un mexicano, porque Sí. un extranjero ni hijos Fíjense quiere que tener. Hay mexicanos muy conscientes. Hay mexicanos muy conscientes. Yo soy fiel testigo de muchos mexicanos que en foros como este, seguramente quienes nos están viendo son mexicanos responsables, que están alertando. claro, Oye, claro. de veras, Sí. esto comienza ahora. No puedo decidir cómo morir porque esté en el hecho de muerte. Es en el ahora donde yo decido cómo quiero vivir. Y más que pensar cómo quiero morir, es cómo quiero vivir. Ajá. Y se pudiera hacer, Guillermo, digamos, algún documento en el que yo diga, bueno, cuando yo me encuentre bajo esta situación y que pase el tiempo, quiero llegar a la eutanasia. ¿Se puede hacer desde antes? ¿Anticipar? Se puede, bueno, vivimos en un país de leyes, ¿verdad? Y bueno, las leyes las hemos hecho el pueblo mexicano para el efecto de protegernos y estar en una sociedad normada. Si esta parte de dejar un documento se puede hacer en lo privado, pero a ver qué dice la ley. ¿Y quién se la va a hacer? La ley nos lleva a la situación, en primer lugar, de que la eutanasia está prohibida, no está permitida. Se ha transitado ya algunos estados, como les digo, que también está Michoacán, que tiene esta ley de voluntad anticipada, que es el derecho a una muerte digna, y que efectivamente establece sus supuestos, como los que comentas, donde la persona puede... uno de los requisitos es que la misma persona decida que se le dé un tratamiento de una... aquí lo define Sí, también. pero son tratamientos paliativos. Paliativos, Sí, nada más, únicamente. Gustavo. No Para se una puede llegar a la muerte justa, eutanasia. recta. No. Incluso ni siquiera habrá médico que se atreva Ajá. a Hacerlo, a a realizarla, practicarlo, porque claro. prácticamente se va a la Sí, cárcel. entonces ahí queda esta parte de la... Entonces, ¿de la qué nos otra. sirve? Digo, hablando de la eutanasia, no nos sirve absolutamente, pero para nada. Sí, efectivamente, una ley de eutanasia no está permitida. Ahí queda en el campo de lo moral, de lo ético, de los médicos, en el sentido de efectivamente hacer una valoración y revisar. A ver, un juez, yo como fiscal, ¿qué voy a revisar en un asunto que llega a mis manos, donde está acusando de que hubo un exceso, un abuso? Pues se busca una conducta abusiva, dolosa de personal de la familia o de un personal médico. Pero si encontramos un expediente médico, un seguimiento, un detalle, pues definitivamente que aun cuando no está normada, en la práctica hay que decir que cuando hay una situación así de crítica, de terminal, pues definitivamente se aplica. Y yo sí creo que tiene mucho que ver la cuestión cultural, porque evidentemente diferentes nacionalidades ven incluso la eutanasia de diferente forma, ¿no? Hay unos que ya están tan acostumbrados, porque simplemente Canadá me parece que es uno de los países desde hace ya muchos años que la tiene, y la población está acostumbrada a que Claro. si ya tú decides terminar con tu vida, obviamente, ¿verdad? Ya con enfermedades terminales, no pasa nada. Incluso cuentas con el apoyo familiar, cuentas con la situación de decir, es tu decisión, vamos a hacerlo. Llevas como tú quieres. acompañamiento. Y pero cosa que, por ejemplo, incluso en México lo vemos mal. Y lo digo porque yo tuve la experiencia de una persona muy querida para la familia, de origen canadiense. Y al final de su vida, bueno, pues ya estaba un poco enfermo, ya una enfermedad terminal. Y él decidió que hasta eligió el día, la hora, yo aquí me quiero. Y yo me enteré, bueno, no me enteré, me consta, ¿verdad? Que muchas personas aquí cuando lo estábamos comentando, planteando, pues no, decían que no era justo, no era necesario llegar a la eutanasia o a esa muerte asistida. Así es. Hacer un juicio de valor así es curioso y es muy serio, porque intervienen nuevamente cuestiones como
en México y en la cultura latina somos mucho corazón, somos mucho sentimiento y a veces sobreponemos la emoción a la razón y la ausencia de un marco jurídico pues lo agrava más. Pero a ver, ¿por qué razón nosotros llevamos a nuestro perrito al veterinario y cuando se le diagnostica que está invadido de cáncer o que sus huesitos ya no aguantan más, decidimos ahí que va escucha, a sacrificar? Como este término, una muerte digna, ¿no? Pues, pero estamos acostumbrados porque pues, sí, a decir hay que sacrificarlo. Asociando esto con un sacrificio y no con un descanso, no con una liberación. Es una cuestión de correlación y de cultura finalmente, de cómo estamos habituados a tratar este tema. Por eso decía hace rato que nos hace falta información y nos hace falta formarnos, no nada más en derechos civiles o legales, sino formarnos en la parte de la emoción de cada persona. ¿Por qué decidimos restarle dolor a nuestra mascota, pero nos resistimos a restarle el dolor a un familiar, a un ser humano? Aquí podríamos decir entonces que no estamos siendo empáticos o no suficientemente humanos. Así entonces, o que carecemos de una cultura de sensibilización mucho más ejecutiva, mucho más consciente. Y entonces hablar de la eutanasia o del suicidio asistido o de una muerte digna implica un vistazo personal en el ahora, ¿sí? En cómo queremos ser tratados por nosotros mismos y cómo no podemos anticiparnos ni siquiera al suicidio, ¿no? O al suicidio asistido. La calidad de vida que hoy nos preservamos, la calidad de lectura que hacemos, la información a la que tenemos acceso, la comida que toleramos, ¿no? Todavía hay personas que vemos beber coca en público o fumar en público. Entonces, obviamente, algunos hasta esconden la coca saliendo del Oxxo, ¿no? Así como sabemos que estamos haciendo mal, pero... Entonces, son formas de cultura, finalmente, que no han llegado a hacernos reparar en que el decidir morir podría llegar en cualquier momento, saliendo de aquí. No tendría que esperar a hacerme vieja, ¿no? Puede ser en cualquier instante. Yo creo que eso es la magia de la vida y el misterio de quien quiera en quien ustedes crean. ¿Cuándo voy a morir? No lo sabemos, pero cómo quiero morir, sí podemos saberlo desde ahorita. Así es. Bueno, pues un tema muy interesante. Si nos permite, doctora, vamos a hacer una pausa. Recuerda que estamos a través de las diferentes redes digitales, en las diferentes plataformas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Comuníquese con nosotros, háganos saber qué opina usted de la eutanasia y del envejecimiento. Regresamos. Hay cosas que simplemente no se tienen que aceptar porque no son para aceptarse, son para asimilarse. Y la muerte es una de ellas, ¿no? Nosotros no debemos aceptar la muerte es un hecho, it's a fact, ¿no? ¿Qué finalidad tienen las leyes? Dicen hacer justicia, sí, y hacer justicia, darle a cada quien lo que por derecho corresponde. Pero las leyes tienen una función también filosófica, o sea, están fundamentadas en filosofía. Y las leyes están hechas para generar el bienestar y la felicidad del ser humano. Continuamos con su programa de Tabú en su quinta temporada. Y bien, antes de ir a la pausa, le comentaba que podemos hacer ese ejercicio de reflexión. Un tema muy interesante, polémico, incluso para algunas personas. Y en esta ocasión, bueno, pues también me gustaría tocar el tema de la aceptación. Miros, platicábamos acerca del compromiso que tiene cada ser humano para tomar sus propias decisiones y que los que lo rodean también las acepten. Sí, en muchas ocasiones una de nuestras principales formas de dolor psicológico es buscar el consenso. Es decir, si el otro no está de acuerdo, yo sufro, o si no sufro, me esfuerzo y me sobreesfuerzo por convencer a los demás de mi postura. Cuando en realidad hay un axioma que dice toda explicación fuera de sesión es una agresión, que decimos en la psicoterapia. Y esto se asocia a que
cuando sobreexplicamos algo o pretendemos que los demás acepten una postura personal, estamos asumiendo una actitud bastante lejana a la sana y que nos complica aún más nuestro estado emocional y mental, porque nadie nacimos aquí para cumplir las expectativas del otro ser humano. Y eso, el creer que el otro tiene que aceptarme o tiene que pensar como yo, y esto sucede en las parejas, esto sucede en el campo laboral, cómo se complican las relaciones laborales y el clima organizacional cuando yo me pongo en una postura y el otro no opina como yo, ¿no? Y entonces, claro. Y en la familia igual. Y entonces cuando estamos acercándonos a una decisión que quiero con mi vida o con mi manera de sentir o pensar, y el otro no está de acuerdo, entonces sufro o paso mucho tiempo ejerciendo acciones para que el otro acepte algo que no tiene que aceptar, ¿sí? Algo que hay cosas que simplemente no se tienen que aceptar porque no son para aceptarse, son para asimilarse. Y la muerte es una de ellas, ¿no? Nosotros no debemos aceptar la muerte es un hecho, it's a fact, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es trabajar en que emocionalmente transitemos por este proceso de manera humana a través de varios procesos. Por ejemplo, la negación. Primero negamos o nos enojamos, o hay quienes primero nos enojamos y luego lo negamos. Hay quienes empezamos a fantasear o a fingir que no está ocurriendo. Y así, entre otros múltiples factores, las personas podemos llegar a no aceptar nuestro aquí y nuestro ahora. Yo, por ejemplo, les he dicho mucho a mis amigos, que quiero mucho a mi familia, que cuando yo muera, si alguien está disponible, a mí me gustaría que me cremaran y me pusieran con un árbol, con una jacaranda, que es un árbol que a mí me encanta, y que me hicieran crecer junto con el árbol, que me rieguen y que puedan abrazar al árbol o que quieran ir ahí a sentarse conmigo a platicar a la sombra del árbol. Yo nací en mayo, esos árboles florecen en mayo, y entonces esta es una ideación mía de la manera en la que yo quisiera que me recordaran. Pero en algunas culturas incluso no nada más se resisten a la aceptación. No, y ni siquiera a la cremación. Ni a la cremación, ¿no? No, pues ni siquiera vas y dices, bueno, tengo que ser consciente y voy a comprar estos servicios funerarios. Sí. En Suiza, por ejemplo, se compra el servicio para que practiquen la eutanasia. Sí, claro. Y además te ponen una vista así muy bonita, te pasan tus mejores videos, te hacen masajito, te ponen... Te consienten. Estás muy a gusto, te toman tus últimas fotos y después es todo un proceso, todo un ritual, y ya lo venden las empresas, ¿no? Así es. Entonces es un proceso que implica mucho más que aceptación. Es una convicción de la manera en la que tú quieres ser recordado o acompañado. Ahora bien, Janet, tú como evidentemente especialista en cuestión del dolor, ¿qué dolor debe tener el ser humano para que el médico ya diga, ¿sabes qué? Sí tienes derecho a la eutanasia? Dolor incurable, o sea, dolor no de intensidad. intratable. Se refiere al que ya se agotaron todos los medios humanamente posibles, médicos y de cualquier índole, y no se ha llegado a un alivio del dolor, a un control adecuado del dolor, porque tenemos muchas maneras de controlar el dolor. Afortunadamente ahorita hay muchos procedimientos desde farmacológicos e invasivos que se pueden hacer para el control del dolor, e inclusive implantación de bombas intratecales en la espalda del paciente, estimulación de los cordones posteriores, que son los que también nos perciben el dolor, ¿sí? Entonces son muchas alternativas. ¿Qué enfermedades? Generalmente Cáncer. Sí, pues las principales causas de muerte en la población general pues son enfermedades cerebrovasculares, enfermedades del corazón y el cáncer. Entonces sí, son dolores generalmente por cáncer, pero hay otros, por ejemplo, dolores en pacientes que padecieron un accidente vascular cerebral y quedan con un dolor de tipo central, que es por desmielinización, se podría decir, o sea, por daño a los nervios central, a los nervios, con dolor en todo el cuerpo, dolores
que toman a veces Terribles. hasta 6 medicamentos, 7 medicamentos, a veces hasta 20 pastillas al día y no se controla el dolor. Entonces, esos pacientes pues son candidatos a terapias intervencionistas. Dentro de nuestra rama hay médicos algólogos y algólogos intervencionistas y médicos algólogos paliativistas que son específicamente enfocados en control y alivio de síntomas. Ya hay diferentes ramas Exactamente, también. hay diferentes ramas. Yo Interesante. soy algóloga nada más, yo no soy algóloga intervencionista, realizo algunos procedimientos, pero pues obviamente no los más complejos porque hay diferentes ramas. Claro. Pero muy bien. afortunadamente tenemos ya varios tratamientos que se pueden hacer para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y un adecuado control del dolor. O sea, serían así como ya los mínimos los que requerirían prácticamente ¿no? llegar a estas instancias. Sin embargo, sí hay procedimientos pues muy caros, o sea, 600,000, 1,000,000, una bomba Que no lo estable, puede que pagar no lo cualquier puede persona. cada persona y menos Claro. en nuestro país. Entonces también es eso, o sea, realmente los principios bioéticos que tenemos de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, pues dentro de la justicia, pues sí, podemos tratar a todos los pacientes iguales, pero no todos los pacientes tienen acceso a los mismos tratamientos y de acuerdo a las condiciones, pues obviamente económicas. Entonces es Claro. importante, por lo que muchos deciden. No, o sea, No, pues, no es una opción para mí, claro, por ejemplo. Así es. claro, o sea, a veces ni siquiera Un las auto, podrías compañías de comprarte una seguros casa con médicos eso. quieren- No, hombre, quieren, todo. solventar esos Sí. gastos. Ya, Sí, las claro. compañías de seguros Bueno, médicos. así es. Hay personas que ni trabajando toda su vida, complicado. También ahí cómo lo decides, en base a qué. No es que sí existe este tratamiento y sí Pero- se puede dar, pero No sea, eres. ¿sí me explico? Además, ¿Sí? ya no me alcanza la vida para pagar eso. O sea, estás pagando tu vida, dando tu vida para poder morir bien, morir, ¿no? Exactamente. Entonces ahí cómo le dices, bueno, ya tu dolor es incurable o intratable, y sí hay Los medios. las opciones, pero ¿sí me explico? Ya no Y hay- es difícil porque estamos Económica, o sea, ahí cómo le Estamos hablando de la vida, ¿no? O sea, es ahí donde dice uno, híjole, es que el tema es muy delicado, el tema de verdad es importante y sobre todo tratar de hacer ese acto a conciencia. O sea, porque pues básicamente estás terminando con tu vida. No, bueno, o Derecho estás decidiendo fundamental. también la vida de tu ser amado. Pero en este caso, Guillermo, estamos viendo que también es algo un poco, bueno, cultural. Ya vimos, ya nos están explicando también, Miroslava, que en otros lugares te hacen masajito, te llevan a un buen camino para bien morir, para morir dignamente. Honestamente, Guillermo, ¿cuánto faltaría para que nosotros realmente aplicáramos la eutanasia? Y no lo que ahora se está queriendo legislar, que para mí de verdad no tiene ningún que sentido. es única para el bien, esta muerte digna que le llaman ahí, dejar ciertos tratamientos tradicionales, que sea voluntad del paciente si lo sigue o no. Sí, bueno, las leyes, ¿qué finalidad tienen las leyes? Dicen hacer justicia, sí, y hacer justicia, darle a cada quien lo que por derecho corresponde. Pero las leyes tienen una función también filosófica, o sea, están fundamentadas en filosofía. Y las leyes están hechas para generar el bienestar y la felicidad del ser humano. Entonces, bueno, habrá que seguir explorando, no mucho, y la cuestión esta de generar una ley que también nos ayude al bien terminar. Sí, ¿verdad? Sí, con todos esos cuidados que se tienen que tener, la parte legal, de que no haya excesos y detalles, pero sí se tiene que transitar a que las leyes también sigan evolucionando, son perfectibles y efectivamente que generen esa función también filosófica, útil de la ley, de la felicidad del ser humano y valga la redundancia hasta su bien terminar. Está como la cuestión esta también masónica, que esos 33 peldaños que siguió Cristo, y ya nos estamos metiendo en algún detalle, pero también es una preparación para cerrar el camino también con de la vida. Entonces tiene que transitarse a legislarse
y también como lo han hecho ya países, para el efecto de que sea funcional también la ley en ese sentido. Con todos los cuidados, con todos los detalles que se tienen que cuidar, pero hacer una ley en ese sentido. Pero es que a veces hasta morirse es un lujo, ¿no? Ya no los estás diciendo tú. O sea, si no tengo el dinero suficiente para comprar ciertos medicamentos y no tener ese dolor y al menos vivir así un tiempo, pues tampoco tengo una ley que me ampare. Están desprotegidas las personas que están pasando por ese trance y que no pueden decidir su muerte y que sus familiares, por mucho que quieran, tampoco. Entonces yo creo que en mi país, no sé, a lo mejor estoy equivocada, estamos limitados desde lo emocional, cultural y en las leyes. Programas como estos, insisto, por eso acudimos a foros como estos, los especialistas, ¿no? Porque es un compromiso social, informar a la sociedad, es un compromiso social, brindar lo que nosotros sabemos hacer, como lo decía la doctora, hemos hecho un compromiso profesional, pero en torno al dolor es importante que sepamos que vivimos una cultura que estamos constantemente queriendo librarnos del dolor, y el dolor tiene un sentido, ¿sí? Y si siempre queremos vivir libres de dolor, entonces no vamos a descubrir ni a trascender en muchas otras formas. Pero esto es naturalmente hablando de pues cómo el sentido de dolernos puede engrandecernos como seres humanos. Y a lo mejor yo como psicoterapeuta de parejas también llegan a la consulta parejas que me dicen, es que venimos porque queremos terminar bien. O sea, queremos que nos divorcie bien, ¿no? Para quedar bien. Y entonces más o menos los voy acompañando a salir de su fantasía, porque no siempre podemos quedar bien. Si estuviéramos bien, no estaríamos pensando en disolver esto, ¿no? Claro. Entonces tenemos que aprender a estar cómodos en lo incómodo. Muy interesante. Así que bueno, pues vamos a regresar después de una pausa para seguir platicando de esto. No se vaya, quédese. Esta es la 5ª temporada de Tabú. Regresamos. Ay, me encanta. Le aplauden. Pues cómo voy a tratar yo el dolor con ese medicamento que es el de elección, el número 1, y no lo tenemos. Y tenemos tanto desabasto de opioides en el país, e inclusive ahora también el fentanil, que ya lo usamos nosotros para los procedimientos anestésicos, también lo van a retirar. Sin embargo, creo que lo ideal es centrarnos en la vida, porque de cómo vivimos la vida depende cómo nos acercaremos a la muerte. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Tabú, y estamos contemplando estos interesantísimos temas: eutanasia, envejecimiento. Y bueno, abogado, me queda claro, yo soy mexicana, es ilegal la eutanasia en mi país. Sí. ¿Qué puedo hacer para pedir en otro país la eutanasia, y si es posible? Pedir la eutanasia, pero estoy aquí en México, la pido ¿me voy a otro país? Sí, irme a otro país, ¿lo puedo hacer? Desde luego, digo, si se traslada a Suiza y está permitida la eutanasia, desde luego las normas que rigen en aquella nación la amparan y no. Aunque yo no sea de ese país. Aunque yo no sea, exactamente, no sea del país. No, se tiene que cumplir con la cuestión de entrar legalmente al país y tendrán la protección de las leyes que ya tengan. Está como las personas que con una situación migratoria correcta aquí en México, un cubano, norteamericano, llegan a México y hacen actos jurídicos con pleno valor. Sí, no, definitivo. Perfecto. Sí. Janet, tú acabas de decir que hay medicamentos, obviamente, que no están al alcance del bolsillo de muchas personas. Pero ¿cómo estamos realmente en nuestro sistema de salud con respecto a este tipo de medicamentos? Bueno, al alcance del bolsillo sí están. Generalmente no son medicamentos caros. A lo que me refería hace rato que no estaban al alcance del bolsillo son a terapias intervencionistas, bombas implantables, implantes de colonias superiores,
procedimientos que son invasivos ya para el control del dolor. Pero medicamentos o fármacos que entran dentro de un tratamiento conservador, se pudiera decir, sí tenemos varios, pero tenemos un desabasto a nivel nacional de medicamentos opioides. Generalmente, pues morfina es el medicamento de elección para dolor oncológico, pero tenemos mucho desabasto. Tenemos pues normas sanitarias, tenemos que tener un recetario de código QR que nos emite la COFEPRIS para poder indicar este medicamento que es de fracción 1. Pero aún así, habiendo yo emitido una receta, es muy difícil encontrarlo en la farmacia. Aquí en Morelia se puede conseguir en 2 o 3 farmacias, pero a veces es tanto el desabasto que tienen, por ejemplo, una caja. A veces llamé hace poco y tenían para un paciente pues una caja en San Luis Potosí, o sea, así como diciendo, y de 20 tabletas de morfina. Entonces, pues ¿cómo voy a tratar yo el dolor con ese medicamento que es el de elección, el número 1, si no lo tenemos? Si tenemos tanto desabasto de opioides en el país, e inclusive ahora también el fentanil, que ya lo usamos nosotros para los procedimientos anestésicos, también lo van a retirar, porque se ha visto envuelto en todas estas situación de drogas ilícitas y demás. Entonces, de mal uso. Claro, sí, de mal uso, pero son medicamentos pues que nos sirven a nosotros como analgésicos para estos dolores realmente tan fuertes, ¿no? Pues son los dolores por cáncer. Entonces sí tenemos bastante desabasto. Es eso, también no tenemos acceso a todos los medicamentos que debieran usarse o que se requieren en pacientes con este tipo de dolores. Perfecto. terrible. Miros, ya para ir concluyendo con el tema, algún tipo, tú que estás tan enfocada también en lo que es la salud mental de las personas, algún tipo de reflexión que le puedas dar a nuestro auditorio que está pasando por estos momentos, en este momento, por estas circunstancias. Sí. Serían muchas las cuestiones que podrían amenazar nuestro ahora cuando pensamos y nos centramos en la muerte. Sin embargo, creo que lo ideal es centrarnos en la vida, porque de cómo vivimos la vida depende cómo nos acercaremos a la muerte. ¿Dónde te podemos localizar? Ustedes pueden localizarme en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estoy también en YouTube y estoy en Spotify, que ellos han contratado mis podcasts. Tengo más de 110 podcasts sobre este tema y otros, sobre salud mental en general, la relación de pareja, relación con adolescentes y tanatología. Y también sobre hipnosis, que no lo mencioné, pero hipnosis ericksoniana estratégica como una línea para el manejo del dolor. Excelente. Bien, muchas gracias, Guillermo. Nos encuentran en Facebook, Guillermo Arteaga Torres. Ahí también en Instagram. Asistencia legal. Asistencia legal. Perfecto. Así es. Muy bien. Janet, ¿algo que quieras dar también a conocer? ¿Algún mensaje? ¿Tus redes? Mis redes, no tengo redes como tal de públicas o casi familiares nada más. Realmente, pues, no. Un consejo que nos quieras dejar. Pues yo creo que más me llama mucho la atención lo que dice la doctora Minerva. Miroslav. Perdón. Se parece, ¿verdad? Sí. Me dijeron, creo que me quedé con ese nombre, Miroslava. Yo creo que pues sí tenemos que enfocarnos mucho en cómo vivimos el presente para ver cómo vamos a morir, ¿no? Yo creo que nos hace falta mucha cultura en el país, sobre todo pues para dejar ir a nuestros seres queridos, ¿no? Y yo creo que también alguna parte de esto sería como trabajarlo desde ahorita, no sé, ¿verdad? En algunas terapias que pudiéramos trabajar, no sé, me queda duda de esto, pero que podemos trabajarlo desde ahorita pues para tomarlo de la manera mejor posible y también cuando nos toque a nosotros. Se llama psicohigiene, eso de lo que hablas, doctora, que es la prevención de nuestra salud mental, cuidarla, como cuidamos los dientes, la psicohigiene. Pues esperemos que esto se quede, porque realmente parece ser que nosotros no nos queremos limpiar un poquito de nuestra cabecita
y no pensamos en todo esto que ustedes nos han mencionado en esta emisión. Así es, y nos falta trabajar mucho también interiormente nosotros mismos para poder aceptar y también, bueno, pues dar el apoyo correcto a nuestros seres queridos que sin lugar a duda, bueno, pues a pesar de estas enfermedades, se tienen que despedir de nosotros. Como nosotros lo haremos en algún momento. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Agradecemos de verdad su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Y ya lo sabe, tenemos redes sociales para que se comunique con nosotros a través de las diferentes plataformas que hoy en día existen. También agradecemos, por supuesto, todas las facilidades para la realización de este programa a este centro. Es Level Social Club, que está ubicado aquí en la avenida Enrique Ramírez. Luisa, nos vamos. Pues sí, nos vamos y les hacemos la más cordial invitación para que continúen con todos los demás programas que tenemos aquí a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó